buenas tardes. Les agradecemos que nos acompañen esta tarde aquí en esta actividad, una más de las que organiza la Universidad Veracruzana, aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario. Y en esta ocasión estamos reunidos para presentar una colección que podría decir yo que es de uno de los grandes intentos que hemos realizado en la universidad para difundir una serie de publicaciones que no suelen ser de fácil acceso, digamos, en el ámbito de la lengua española. Y detrás de esta colección pues hay varios esfuerzos, en primer lugar de gente de la Universidad Veracruzana, en particular del doctor Emilio Ribes, que es el gran promotor de no solo de esta colección, sino de muchos proyectos académicos. Él es un académico de reconocido prestigio a nivel nacional y él ha tenido una particular atención por la obra de Wittgenstein, del filósofo, y justo, entre otras cosas que ha hecho la Universidad Veracruzana, pues en un primer momento sugirió el establecimiento de la cátedra Wittgenstein en la universidad. De ahí se ha invitado a distintos especialistas en la obra del filósofo y casi de manera paralela, justo con estos académicos que se llevaron algunos de ellos a Tlapa en años anteriores, pues se tomó la decisión de armar esta colección, ya no solo con los autores o especialistas invitados a la universidad, sino haciendo una búsqueda, particularmente en el ámbito de la lengua inglesa, pero no exclusivamente de la lengua inglesa, de qué otras publicaciones podía haber en torno a la obra de Wittgenstein. Entonces nos dimos cuenta en la editorial de que pues hay una enorme cantidad de trabajos, algunos bastante interesantes, que no solo revisan la obra del filósofo, sino que tienen acercamientos desde puntos de vista, digamos, más cercanos a nuestro tiempo, a nuestras inquietudes, desde la filosofía, desde el lenguaje, incluso desde la política. Y para nosotros en la editorial pues ha sido un gran placer apoyar la publicación de esta colección. Además del trabajo del doctor Ribes, pues ha habido ahí una colaboración nuestra para contratar adecuadamente los derechos de las obras, asesorar al equipo que le ayudaba al doctor Ribes en hacer la selección de las obras, pues para conformar una colección. Ahí ya hubo algunos, digamos, desaciertos en algunos detalles de las traducciones o del diseño de la colección, pero hemos ido poco a poco, pienso yo, generando cada vez una mejor selección de las obras y una mejor presentación y un mejor trabajo editorial con la colección, ¿no? Por algunas cuestiones que han ocurrido en la Universidad Veracruzana, en la editorial, vamos a asumir de manera más directa todo el trabajo de la colección. Nosotros peleamos para que este proyecto continuara, platicamos con el doctor Emilio Ribes y creo que vamos a poder continuar, ¿no? Independientemente de cuestiones administrativas de la universidad, nosotros como editorial pues vamos a seguir haciendo esta colección. Entonces nos da mucho gusto que podamos continuar con este proyecto editorial importante, y en esta ocasión, para hablar de la colección en su conjunto y quizás para destacar algunos de los títulos que la conforman, pues tenemos a dos académicas, a Lisbeth Pulido, que ella es integrante también de la Universidad Veracruzana, que ha trabajado de cerca con el doctor Emilio Ribes, que ella misma ha coordinado una parte de las gestiones alrededor de esta colección, y pues desde luego que conoce a varios de los títulos incluidos. Y Nora Rangel, que ella es académica de acá de Guadalajara, que amablemente aceptó la invitación para que nos acompañara esta tarde. No sé qué tan familiar sea para ella la obra de Wittgenstein, pero le agradecemos el gesto, ¿no?, de haber aceptado la invitación, y pues estamos aquí muy contentos y vamos a escuchar pues lo que nos quieran compartir acerca de la colección. Entonces, Lisbeth, si quieres empezar con tus comentarios, por favor.
Sí, muchas gracias por la invitación, por el espacio de la feria, la invitación a la Universidad Veracruzana y por supuesto el reconocimiento a Emilio Ríguez como el coordinador de esta cátedra y el dueño de la visión y de todo el esfuerzo para que esta colección pueda estar impresa el día de hoy, ¿no? Que es todo un reto, volumen a volumen, lograrlo. Entonces, bueno, yo básicamente les voy a proponer dar algunos antecedentes muy breves de este proyecto, de la Cátedra de Excelencia General y de la colección Wittgenstein en particular. Entonces, bueno, primero decirles que la Universidad Veracruzana cuenta con un conjunto de cátedras de excelencia cuyo objetivo es propiciar un espacio de comunicación científica, cultural y artística. En particular, la Cátedra de Excelencia de Wittgenstein, que fue creada en el 2011 por un acuerdo rectoral de aquel entonces, constituye un foro de talla internacional dedicado al análisis y a la discusión académica multi y transdisciplinaria de las relaciones entre el conocimiento, el lenguaje y el comportamiento, tomando como eje rector las obras cumbres del ingenio austriaco. Cada uno de los volúmenes giran alrededor de estas relaciones tan interesantes. Entonces, la cátedra se propuso ya en el 2011 con una serie de objetivos. Uno de ellos toca directamente a la creación de esta colección que tiene que ver precisamente con la divulgación del estado del arte en los distintos dominios de reflexión conceptual y teóricos comprendidos por la cátedra, a la comunidad universitaria local, nacional y obviamente internacionalmente, las conferencias magistrales, y mientras el desarrollo de una serie de seminarios especializados ofrecidos a la comunidad universitaria, del público en general, y la edición de una colección editorial especializada en la obra de Wittgenstein. Entonces, para introducir un poco la figura de Ludwig Wittgenstein, para aquellos que no están muy familiarizados, voy a hacer un brevísimo repaso por su trayectoria. Como muchos de ustedes deben de saber, Ludwig Wittgenstein es considerado el filósofo más importante del siglo XX. Su obra puede dividirse con algunos matices, esto lo digo porque depende del estudioso, hay una división de dos periodos, dos Wittgenstein, tres Wittgenstein, hasta cuatro, ¿no?, en los análisis, ¿no? Entonces por eso les digo que con algunos matices podemos dividir su obra en dos grandes periodos, que están representados por los que se consideran dos de los textos filosóficos más influyentes del siglo XX, el Tractatus Lógico-Filosóficos y las investigaciones filosóficas. La colección Wittgenstein está más recargada sobre esta segunda etapa, la de las investigaciones filosóficas. Sin embargo, es imposible no aludir a la primera etapa, ¿no? Entonces, estos libros plasman dos filosofías potentes, seductoras, convincentes, pero también radicalmente opuestas, mutuamente excluyentes. Lo anterior sugiere la existencia de un periodo intermedio de transición entre las dos propuestas, durante el cual Wittgenstein empezó a abandonar sus primeras posiciones y a desarrollar sus nuevas intuiciones. Algunas obras de este periodo intermedio, que también son analizadas en algunas páginas de los volúmenes de la colección, son las observaciones filosóficas, la gramática filosófica, los cuadernos azul y marrón, etc., ¿no? Eso corresponde, digamos, a esta etapa, digamos, de transición intermedia. Entonces, en su primera etapa, Wittgenstein tomó como plataforma para su reflexión lo que en su momento era la ciencia de vanguardia, que, como ustedes deben de saber, era la lógica matemática, ¿no? Era un parango para todos estos análisis. En este campo, los líderes pioneros eran Frege y Husserl. Wittgenstein logró desentrañar la naturaleza misma de la lógica y dar cuenta de un sinnúmero de temas relacionados como el lenguaje, el conocimiento, la mente humana, las matemáticas, la ética, etc., ¿no? De hecho, abarca muchos campos de conocimiento. La primera etapa de la filosofía wittgensteiniana se caracteriza por tener como guía la lógica y por ende por ser pura y estrictamente formal. El problema de esta filosofía es su imposibilidad de superar una paradoja que ella misma plantea, a saber, la de señalar los límites de la significatividad, transgrediendo al mismo tiempo dichos límites. El mismo Wittgenstein señala el problema en la sección 6.54 del Tractatus Lógico-Filosóficos. A pesar de ser calificada en última instancia como una filosofía fallida,
El Tractatus es reconocido como una auténtica proeza filosófica, que cuenta entre sus méritos más grandes el haber puesto al lenguaje, hasta entonces casi ignorado por los filósofos, en el centro de las preocupaciones filosóficas. En una segunda etapa, a su regreso a Cambridge, coincide, digamos, el inicio de esta llamada segunda etapa, Wittgenstein empezó sistemática y rápidamente a modificar sus primeros puntos de vista. Ciertos problemas irresolubles, como el famoso de la estructura del color, que es por ahí si les interesa pueden indagar en estos textos, digamos, pioneros, y también ciertos cambios de énfasis lo llevaron a concentrarse no tanto en el carácter puramente representacional del lenguaje, sino sobre todo en su aspecto práctico. Esa es la característica fundamental del llamado segundo Wittgenstein, que muchos de los autores que son parte de la colección tratan de desempeñar desde algún ámbito especializado diferente. Así, frente a una concepción formal del lenguaje, fue emergiendo poco a poco una concepción en la que los elementos cruciales resultan ser las prácticas humanas, ¿no? Y es precisamente lo que más rescatamos de la obra y el vínculo fundamental con todo el área de la ciencia social, de la ciencia del comportamiento, etc. El análisis filosófico del lenguaje cambia de cariz, deja de ser un análisis de expresiones con una determinada forma para convertirse en el examen de los usos o aplicaciones de las palabras. El lenguaje es ahora visto como una caja de instrumentos. Esto tiene un poder explicativo mayúsculo que ha sido reconocido por múltiples autores. La filosofía desarrollada por Wittgenstein en esta segunda etapa tiene implicaciones muy importantes para múltiples ramas del conocimiento como la psicología, la ciencia social, las matemáticas y un largo etcétera. Wittgenstein polemiza con tradiciones y estilos de pensamiento, no con pensadores particulares. El pensamiento wittgensteiniano pretende ser el antídoto contra la filosofía tradicional asentada en un enfoque errado del lenguaje, por lo que él consideraba como un enfoque errado del lenguaje. En 2018, Rives trata de destacar precisamente la importancia del análisis wittgensteiniano del lenguaje y traje para ustedes una breve cita que me parece muy interesante. Ludwig Wittgenstein decía que imaginar un lenguaje era imaginar una forma de vida. Con ella señalaba la inseparabilidad de nuestras vidas en sociedad respecto de nuestro lenguaje, la intensa unidumbre que entrelaza nuestros actos cotidianos y la forma en la que los realizamos hablando, escuchando, gesticulando, observando expresiones, leyendo y escribiendo. Decía también que el lenguaje está ahí, como una segunda naturaleza, subrayando que no podemos comprender al ser humano si no es como biología con lenguaje en convivencia. Ambos son inseparables, como somos inseparables los individuos de nuestra vida en sociedad, unos con los otros. Entonces, bueno, entrando ya un poco de lleno en la colección editorial Ludwig Wittgenstein en particular, les voy a dar una breve cronología de los volúmenes y sus contenidos, autores y cuáles de estos autores han ofrecido seminarios dentro de la Cátedra de Excelencia. Entonces, la colección editorial Ludwig Wittgenstein surge en el seno de la carrera del mismo nombre y es editada por la Universidad Veracruzana. Pretende divulgar no únicamente el pensamiento de los ocupantes de la cátedra, sino de otros autores cuya interpretación y uso de las ideas wittgensteinianas puedan alimentar el pensamiento y la discusión contemporánea sobre el autor. Entonces, aunque al inicio la colección estaba dedicada únicamente a la edición de las conferencias magistrales que ofrecían los ocupantes de la cátedra, poco a poco fue abriéndose la perspectiva e incluyendo autores fundamentales dentro del área, cuyas obras, digamos, todavía no estaban traducidas al español, ¿no? Siendo, digamos, un hueco muy importante que salvar, ¿no? Se fueron seleccionando así algunos títulos cruciales que fueron, digamos, incorporándose a la colección y enriqueciéndola en varios aspectos. Entonces, el trabajo que se realiza desde la coordinación de la colección es obviamente una selección de obras de especialistas ampliamente reconocidos por sus algunos trabajos en filosofía del lenguaje, con orientación pues obviamente wittgensteiniana, y estas obras están publicadas en diversos idiomas, ¿no? Fundamentalmente en inglés, pero no exclusivamente, ¿no? También por ahí hay algunas traducciones al francés. Entonces lo que se hace con estas obras es un trabajo de traducción, de revisión de la traducción y de edición en español, ¿no? Entonces, a lo largo de
la trayectoria hemos publicado ya varios volúmenes que iniciaron con un volumen en 2015, cuyo título en español fue Preocupaciones Wittgensteinianas, cuyo autor fue Robert Harrington, y fue traducido por Alejandro Tomasini y José Brasch, ¿no? Los dos especialistas en el área de filosofía wittgensteiniana. Entonces, pues Robert Harrington fue un profesor emérito del Departamento de Filosofía de Georgia, ampliamente reconocido. Sus áreas de especialización fueron la teoría ética y la filosofía de Wittgenstein y la filosofía de la psicología, y es precisamente estos temas los que aborda con mucho cuidado en el volumen 1 de la colección, ¿no? Entonces, ahí están editados, digamos, de una forma ordenada, una serie de materiales que fueron utilizados por el doctor Harrington para la impartición de una conferencia pública que dio en la Universidad Veracruzana, y una serie de sesiones tipo seminario internas en las que desarrolló una serie de temas muy interesantes, convirtiéndose así en el primer titular de la cátedra. Y básicamente lo que intentó elucidar en este texto fue el significado de algunos términos mentales, que fue fundamentalmente lo que nos habló en su seminario, fue muy interesante, y también discutir algunos asuntos relacionados con la ciencia de la conducta humana, ¿no? Que era precisamente, digamos, la petición que se le realizó, ¿no? Este vínculo entre estos términos mentales y los de la ciencia del comportamiento en general. Entonces, él de alguna manera inauguró la colección y además la cátedra, ¿no? Entonces, el volumen 1 es muy importante en ese aspecto. Luego le sigue el volumen 2 que está traducido al español como La filosofía moral de Armstrong, una de las principales discípulas de Wittgenstein, y es de autoría de Duncan Richter, que también fungió como ocupante de la cátedra en el año del 2014 en la Universidad Veracruzana. Entonces, Duncan Richter es un académico del Instituto Militar de Virginia en los Estados Unidos, y también es especialista en filosofía de Wittgenstein, en la de Armstrong, que es de hecho a la que le dedica el volumen 2 de la colección, y también en el campo de la ética en general, ¿no? Precisamente sus vínculos con la filosofía de Armstrong es una de las áreas que más ha desarrollado. Entonces, digamos que aquí nos relata sobre un poco los antecedentes de los análisis de Armstrong, el retrato mismo de ella como una figura que él llama como vistosa, ¿no? Entonces, nos dice hasta incluso algunos detalles ya personales del autor, etcétera, y un poco un análisis muy concienzudo de la propuesta que tiene Armstrong alrededor de la ética, ¿no? Ligada con su fe cristiana, etcétera, ¿no? Entonces, este es el volumen 2 de la colección. El volumen 3 aparece en el 2016 ya. Como ven, más o menos la cronología de los libros es un poco cada 2 años aparece, aunque se trabaja todos los años en un volumen. El volumen 3 se titula Más allá de lo interno y de lo externo, filosofía de la psicología de Wittgenstein, y es de autoría de Michael ter Haag, que también fue invitado a ser ocupante de la cátedra. Sin embargo, por algunas cuestiones de agenda, etcétera, no pudo viajar, colaboró, digamos, únicamente de manera editorial con la colección, ¿no? Entonces, él también es un profesor en filosofía muy reconocido, especialista en lenguaje y en cognición, sobre todo, que son sus áreas, digamos, más fuertes, y de alguna manera labora hasta la fecha en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ámsterdam, ¿no? Teniendo, digamos, varias líneas de investigación activas ahí. Entonces, él en su libro intenta desentrañar algunas ideas wittgensteinianas acerca de la naturaleza de los conceptos psicológicos en el contexto histórico de cada uno de los textos publicados por Wittgenstein, ¿no? Y, sobre todo se centra en el periodo de 1929 a 1951 y trata de ir recuperando cada uno de los conceptos fundamentales, sobre todo para examinar una relación que ha sido muy discutida en el área, que es la relación entre la obra wittgensteiniana y la psicología gestalt en general, ¿no? De Cohen, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo se centra en William James, pero bueno, también analiza la obra de Fuller, etcétera, ¿no? Entonces, hace también un análisis muy, muy interesante. Y pasando ya al volumen 4 de la colección,
ya es el único de la colección que no es una traducción como tal, sino que fue escrito en español como idioma original por Francisco López Valadez, cuyo título es Cultura, Individuo y Juegos de Lenguaje, una aproximación naturalista al conocimiento, ¿no? Este aparece ya en el 2017. Entonces, Francisco López Valadez fue licenciado en Derecho y maestro en Análisis Experimental de la Conducta por la UNAM y doctor en Ciencia del Comportamiento por la Universidad Veracruzana, ¿no? Entonces, él hace un análisis de los modos de conocimiento, de los diferentes modos de conocimiento que existen y va proponiendo, digamos, algunos vínculos posibles entre ellos. Okay. El doctor Francisco López Valadez fungió también como ocupante de la cátedra en el 2020, junto con otro autor de la colección que después les mencionaré. Entonces, bueno, el volumen 5 de la colección es del método temprano de Wittgenstein a sus métodos últimos. Este sí es una traducción de Ricardo Rubio, de una obra del famosísimo James Conant. Si alguno de ustedes es, digamos, fanático del arte, seguramente conoce a este profesor de la Universidad de Chicago. Él también fue ocupante de la cátedra en el 2016. Entonces, lo que nos propuso para ahora de la colección es básicamente una síntesis de algunos ensayos que él tenía, digamos, escritos sobre el pensamiento wittgensteiniano en un periodo más o menos, nos platicaba él, de 2 décadas, ¿no? Como su transición, digamos, de la forma de entender a Wittgenstein se podía plasmar ahí. Entonces, estos textos, su primera vez reunidos, por supuesto, en este volumen, y básicamente él reconstruye de manera muy interesante las preocupaciones y concepciones centrales del trabajo de Wittgenstein, por ejemplo, la posibilidad del pensamiento lógico, etc. Entonces, muy interesante. El volumen 6 también es una traducción de otro de los grandes en el área, que también fue ocupante y vino a la Universidad Veracruzana, el doctor Gavin Ritchie, que fue ocupante en el año 2019 de la cátedra, y el título al español es Carlos Marx y la filosofía de la praxis. Entonces, tiene un valor muy importante la obra porque presenta un análisis de los inicios de la ciencia social desde un corpus estrictamente marxista, que es el enfoque que él maneja, y de alguna manera también muestra algunos métodos heterodoxos y poco heterodoxos que se han dado en esta área y cómo han recibido alguna influencia del pensamiento wittgensteiniano a lo largo de la obra. Ya el volumen 7 son pues una obra imperdible, cumbre dentro del área, que es la obra de Bennett y Hacker, con traducción de Víctor Manuel Alcaraz Romero, que es un catedrático de la Universidad Veracruzana, especialista en neurociencias, y es el título de las bases filosóficas de las neurociencias, que aparece en la colección en el 2020, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de obras de no ocupantes de la cátedra, pero sí obras cruciales para entender el pensamiento wittgensteiniano, que fueron incorporadas por su importancia histórica y conceptual dentro de la colección. El volumen ya 8 se trata de una obra de Bloor, importantísima para la ciencia histórico-social en general, que se tradujo como Wittgenstein, reglas e instituciones, y básicamente se dice que es una lectura imperdible para cualquier estudioso de la ciencia social en psicología, ¿no? Y se recuperó de la misma forma que la obra de Bennett y Hacker por su importancia histórica y conceptual dentro de la colección, ¿no? Entonces es un volumen fundamental. El volumen 9 es, digamos, la última ocupante de la cátedra Wittgenstein, que fue la profesora Daniel Moya Charro, que se centra en lo que ella llama el cuarto Wittgenstein, ¿no? Les decía que hay una discusión respecto de esta segmentación de la obra de Wittgenstein, y su obra se traduce al español para entender sobre la certeza de Wittgenstein, y con el título pueden entender que su análisis recae precisamente en la obra sobre la certeza de Wittgenstein, por considerarla, la autora nos decía en su conferencia y en el seminario especializado, como una obra
fascinante y creo que es la más retadora de Wittgenstein, nos decía, por muchas razones, ¿no? Entonces intentó, digamos, minuto a minuto, desentrañando cada uno de los conceptos y nos dimos cuenta que una hoja podía tener una complejidad de 100 cuartillas de análisis, ¿no? Es lo que yo decía, que por eso había dedicado tanto parte de su vida profesional al análisis e incluso lo llevó a desarrollar una línea de investigación especializada en epistemología, dedicada precisamente a tratar de extender los conceptos y categorías que Wittgenstein muestra sobre la certeza, ¿no? Entonces, esta ocupante y su conferencia tuvo lugar en el 2021 y es, digamos, la última conferencia que se ha tenido. Entonces, ya para cerrar, espero no haberme excedido en el tiempo, tenemos de la mano con la editorial de la Universidad Veracruzana Andranes para seguir extendiendo la colección, los cuales incluyen unas traducciones que ya están en curso, algunas de hecho ya finalizadas. Entonces, que incluyen obras de nuevo de autores cruciales en el área como Huntington, Rees, etc. Entonces, esperamos que la colección siga creciendo y que pueda resultar de su interés cualquiera de estos volúmenes. Y muchas gracias. De hecho, son 3 libros y en efecto ya están traducidos los 3. Casi terminados. Bueno, nada más antes de cederle la palabra a Nora, me gustaría enfatizar que ella es miembro del Centro de Estudios e Investigación en Comportamiento de la Universidad de Guadalajara. Creo que es su directora actual. Ella hizo su maestría y su doctorado también en la Universidad de Guadalajara en Ciencia del Comportamiento. Y bueno, pues le cedemos la palabra a ella. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Nora Rangel y primero que nada quiero agradecer al doctor Emilio Ribes por la invitación que me realizó para presentar esta colección el día de hoy en el marco de esta Feria Internacional del Libro. Como ya les platicó la doctora Pulido, la colección de libros que estamos presentando hoy forma parte de la llamada Cátedra Ludwig Wittgenstein, la cual se realizó por primera vez por iniciativa del doctor Emilio en 2011, bajo el auspicio de la Universidad Veracruzana, con el apoyo de su editorial, a quien también agradezco la invitación del día de hoy. Gracias a ustedes por estar aquí también. Para los que conocemos la trayectoria profesional del doctor Ribes, no nos sorprende el buen tino que tiene para desarrollar eventos académicos en general, especialmente en el área de la psicología. Sin embargo, esta obra creo que trasciende por mucho esos límites, porque toca áreas de relevancia para la filosofía, para la sociología, para las neurociencias, para varias disciplinas más. Bueno, ya les comentó también la doctora Pulido que el propósito de esta colección es difundir el pensamiento del doctor Wittgenstein, reconociéndolo como uno de los pensadores más influyentes y decisivos en la filosofía, que toca en sus áreas de aplicación a muchas disciplinas. Nos vamos a centrar en uno de los productos particulares de la cátedra, que es la colección de los 9 libros hasta ahora, próximamente 12, de los que algunos son inéditos y otros fueron traducidos, como ya se les explicó, creando el acervo más grande que existe sobre este filósofo en lengua castellana. Cuando nos enfrentamos a un proyecto así, de lejos, pensamos que es una obra sencilla, ¿no? Que es una tarea sencilla. Sin embargo, crear, generar, mantener proyectos de este tipo conlleva dificultades logísticas importantes. Platicando con el doctor Ribes me comentaba, como lo acaba de decir ahorita Ali, que bueno, hay que lidiar con las agendas de los autores, o incluso varios de ellos que no aceptaron viajar a México por las condiciones de inseguridad que tenemos lamentablemente en este país, y que siendo extranjeros pues les limita a venir y concretar el ámbito o el objetivo ambicioso del proyecto, que era que los autores de la cátedra o de la conferencia que ocupaba la cátedra fueran después los autores de los libros. Entonces empezaron a sortear estas dificultades
trayendo obras que ya de por sí eran importantes en otros idiomas. ¿Por qué elegir a Wittgenstein como eje rector de esta colección? Y para hablar de este punto, pues voy a tomar prestadas palabras tanto del doctor Emilio, como cuando justificó la creación de este espacio en la Universidad Veracruzana, como de los autores de los libros que van argumentando por qué Wittgenstein se convierte en el eje rector de su trabajo. Iniciamos con el doctor Robert L. Arrington, el primer ocupante de la cátedra, autor del primer libro, y él considera a Wittgenstein como uno de los dos genios filosóficos del siglo XX. Por si tienen curiosidad, el otro era Martin Heidegger. El doctor Ribes destaca que el gran mérito de Wittgenstein es que sus ideas, más que engancharse con pensadores particulares, cuestiona toda una tradición y un estilo de pensamiento en filosofía y de las ciencias en general, por lo que toca, ¿no? Él decía que este pensamiento se mantenía por inercia, por desidia, por costumbre, por flojera, por comodidad, sin importar que haya generado confusiones y problemas irresolubles, lo que Wittgenstein atribuye a un mal tratamiento del lenguaje. En este sentido, pensar distinto a lo que tradicionalmente se ha creído por muchos años no es un mérito menor, y eso es lo que se le atribuye al genio del que estamos hablando hoy, a Ludwig Wittgenstein. Según Moyal Sharrock, autora del libro más reciente de la colección, a través de un método que a simple vista podría parecer desordenado, sobre todo para los que no somos especialistas en Wittgenstein, la obra wittgensteiniana da sentido a muchos incentivos filosóficos que afectan a otras disciplinas como la sociología, la neurociencia, la psicología, como veremos a lo largo de la colección. Y hablando de lo desordenado, el mismo Wittgenstein refería a su trabajo de esta manera. En una carta que cita el doctor Conant, el autor del quinto libro, en una carta que Wittgenstein escribió a Russell, su maestro, y dice: escribí un libro, refiriéndose a tratados. Nadie lo entenderá, aunque creo que todo está claro como el cristal. Después su libro fue discutido en los círculos de Viena y él decía: pues no me han entendido nada, pero de todas maneras, sigamos, ¿no? En definitiva, uno de los méritos más grandes reconocidos a Ludwig Wittgenstein es colocar al lenguaje como el centro de la preocupación filosófica. El lenguaje en su sentido práctico, haciendo énfasis en las prácticas humanas en contexto, en las prácticas en y como lenguaje, proponiendo que el análisis del lenguaje no solamente debe ser en su forma, sino analizarlo como un instrumento o, como él decía, como una forma de vida. Sin embargo, aquí Moyal Sharrock nos advierte que a pesar de que muchos de los estudiosos de Wittgenstein creen que el lenguaje es lo fundacional del pensamiento wittgensteiniano, dice: no se equivoquen, no es el lenguaje, son las acciones. Algunos seguidores que defienden lo primero, Moyal Sharrock dice, es un giro incorrecto también lingüístico. El giro lingüístico correcto es el lenguaje a partir de la vida. Los seres humanos, dice, tenemos un lenguaje y convención arraigados y representados en un contexto natural. El lenguaje no tiene sustancia, no tiene contenido, no tiene vida. Nuestro lenguaje no significa independientemente del contexto de nuestros actos individuales o culturales. Las palabras tienen significado solo en el flujo de la vida. A lo largo de esta colección de libros, esta idea de fondo ha tenido grandes implicaciones para las diversas ramas de conocimiento que se abordan, entre ellas el análisis del comportamiento, que es el área en la que yo trabajo, y por eso ando por aquí el día de hoy presentándoles esta colección. A diferencia de irme por orden del libro de publicación, bueno, estos libros que contienen la colección yo los dividiría en dos tipos. Uno en el que se reflexiona sobre ideas planteadas por el propio Wittgenstein, discutiendo interpretaciones que se han dado a dichas ideas y presentando nuevas reinterpretaciones, como es el caso de los autores. Platicaba con Liz y decía, es que leyendo los libros nos damos cuenta tantas maneras que hay de que se pueda interpretar a Wittgenstein. En este rubro yo clasificaría 3 libros. Ya cuando lean la obra me dicen si están de acuerdo conmigo, o Liz me dirá si está de acuerdo conmigo.
Y el segundo tipo de libros es en el que, basados en las ideas planteadas por Wittgenstein, los autores reflexionan acerca de sus propias disciplinas, de las confusiones que prevalecen en estas y que han impedido, en sus palabras, un adecuado avance de las mismas. Entre los libros de la primera categoría tenemos el libro 5 de James Conant, del método temprano de Wittgenstein a sus métodos últimos. Y son 4 ensayos que se presentan en el libro que el autor escribió en poco más de 2 décadas y los reunió con el objetivo de ir en contra de lo que muchos autores dicen que por lo menos los Wittgenstein son excluyentes e irreconciliables. Y él dice, no, esto ha sido debido a una lectura positivista del Tractatus, pero existe otro tipo de lectura que es la lectura de inefabilidad y que leyéndolo así nos permite encontrar esta conexión entre lo que muchos han considerado inconexo. La lectura positivista defiende que el Tractatus sostiene que gran parte de lo que decimos en el lenguaje común, en el mejor de los casos es engañoso o vago, en el peor de los casos es vacío, y eso genera muchas confusiones metafísicas. En la lectura de inefabilidad del Tractatus lo que se sostiene es que se busca hacer una tipología de los sinsentidos y entre ellos podemos rescatar el sinsentido ilustrativo, que considera un impulsor de ideas. Y es en esta lógica que encuentra en conexión a lo largo de los ensayos entre las diferentes etapas wittgensteinianas. Un ensayo de este libro me pareció muy interesante porque lo que presenta, lo que se encontró por ahí escondido, es un escrito en donde se presenta una secta tipo religiosa de fanáticos, de expertos heréticos de Wittgenstein. Y lo que hace, dice, no sé si hice bien en presentarlo, pero lo presento porque es tan complejo que me gustaría que circulara y otros expertos me ayudaran a analizarlo. Entonces, bueno, me pareció algo muy, muy interesante. El segundo libro de esta categoría es el de Wittgenstein, Reglas e Instituciones, de David Broad, en el 2020, en donde se toca el tema del seguimiento de reglas y se cuestiona por qué como seres humanos seguimos reglas. Contrapone una postura individualista del seguimiento de reglas, que dice, pues seguimos una intención declarada, contra con una postura colectivista que dice, no, la seguimos porque las reglas forman parte de instituciones, de prácticas culturales, formas de vida. Dice, cuando seguimos una regla o cuando decimos de dónde viene ese deber, dice, no es por una imposibilidad física que nosotros no podamos hacer lo que es contrario a una regla. Tampoco lo hacemos porque queremos, porque cuando preguntamos por qué lo haces, nunca decimos porque quise, decimos porque estamos siguiendo una regla. Entonces, dice, seguimos las reglas porque queremos hacer lo correcto. Y aquí hace una conexión entre el seguimiento de reglas y las necesidades morales, que es una discusión interesante que se plantea a lo largo del libro y contrapone el determinismo del significado contra el finitismo del significado. Otra vez, haciendo este comportamiento de seguimiento de reglas un asunto de participación en instituciones, costumbres y convenciones, como formas de vida, tal como lo plantea Wittgenstein. El último de la categoría el último libro de esta categoría sería el de Sobre la certeza, que como ya nos comentó Liz, la doctora Moyal Charrock dice que es la obra más fascinante de Wittgenstein, y su principal mérito fue señalar el error categorial que cometen los filósofos al deambular entre lo que podemos saber y de lo que tenemos certeza. Dice, para todos esos filósofos que creen que el conocimiento se basa en conocimiento y ver cuál es el conocimiento, que es el primer tipo de conocimiento, hay algo que se llama creencias bisagra que propone Wittgenstein. Dice, son aquellas que no son reflexivas porque son certezas instintivas o innatas, como saber que tengo un cuerpo, saber que tengo una mano, saber que estoy en un mundo. Y eso no se cuestiona, no son proposiciones que sean falsables, observacionales, empíricas, son certezas lógicas y de ahí parte todo nuestro conocimiento. Entonces es un tema también complejo y muy interesante. Entre los libros de la segunda categoría
pues tenemos el primer libro de la cátedra, que es el de preocupaciones wittgensteinianas, en donde el doctor Arrington, perdón que estoy saltándome todas las credenciales de los autores, pero ya Liz nos habló que todos son expertos en el área. Y sé que vamos apresurados con el tiempo, pero les quiero contar que el primer capítulo de este libro es de chisme, porque el doctor Arrington nos presenta la biografía de Wittgenstein y lo refiere como una persona que siempre vivió atormentado por la posibilidad de la locura. Se sintió incomprendido todo el tiempo, como sucede con todos los genios. Tuvo una vida complicada a pesar de haber nacido en una familia rica en Viena en 1889, y nos relata el contexto en el que Wittgenstein planteó sus obras, incluso desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Y no los voy a contar más para que se interesen y conozcan quién fue Wittgenstein. El doctor Arrington, utilizando el método de describir circunstancias, de analizar lo que decimos cuando, él estudió sobre algunos términos mentales que tanto dolor, dice él, nos han causado a los analistas de la conducta. Mente, conciencia, pensamiento, razones, causas. Preguntas como si los bebés, los perros, los gatos tienen pensamientos, expectativas, deseos, reflexionan sobre eventos públicos, eventos privados, externos e internos, problemas por demás interesantes y controvertidos para los psicólogos en general. En el tercer libro, Terhart, un estudioso reconocido de Wittgenstein, también en un tomo de poco más de 300 páginas, también toma estos temas, pero presentados desde la psicología de la Gestalt, de Kohler y de la de William James. En el segundo libro, como nos dice Wittgenstein, yo diría que es más para filósofos, en donde se presenta por qué la propuesta de la señorita Anscombe, como es conocida en el ámbito, el doctor Richter nos platica que a pesar de que su filosofía es impopular, es una obra que sigue impactando en la historia de la filosofía, en el problema de la moral moderna, en donde el tema de la intención le da sentido a su obra. Y él dice, yo no los quiero convencer de postura, simplemente quiero enfatizar la relevancia de las críticas que hace Anscombe hacia la filosofía moral, sin necesidad, dice él, de aceptar sus ideas o valores católicos, que tanto rechazo han causado a su propuesta. Y así les podría ir señalando la relevancia que tiene cada uno de los libros. El doctor Francisco López, que nos presenta los modos de conocimiento y dice cómo en la modernidad se le ha dado gran relevancia al modo de conocimiento científico, por ejemplo, y se devalúan otros como el religioso, el de la moral. Dice, todo el modo de conocimiento nos hace ver un mundo de manera particular. Es el mismo mundo visto y entendido de la manera en la que nosotros nos acerquemos a conocerlo. Todos esos modos de conocimiento son irreductibles entre sí y todos son válidos. Y eso es algo que tenemos que entender para poder convivir. En el libro 6, Gavin Kirchner nos presenta a un Carlos Marx sencillo, dice él, el que es sencillo, y que él originalmente quería precisamente esto, exponer a un Marx que fuera accesible para muchos de nosotros, pero también como estudioso de Wittgenstein hace una elaboración de cómo el pensamiento wittgensteiniano puede hacer que los marxistas puedan superar las limitaciones que ha tenido la obra de Marx, como utilizando el lenguaje marxista en el contexto histórico en el que se utiliza. Afirma que no debe haber un pleito entre objetividad y subjetivismo. Esta es una elección entre dos concepciones igualmente falsas de conocimiento. Y habla de la relevancia de un análisis del lenguaje marxista en contexto, no como objetos, no como ostensiones, sino como uso y práctica. Y esto es lo que Wittgenstein Kitching toma de Wittgenstein, y es lo que nos va relatando a lo largo de este interesante tomo. Y finalmente, un tomo que no está aquí, pero como de 800 páginas más o menos, súper interesante, sobre las bases filosóficas de las neurociencias, escrito por Bennett y Hacker. Bennett, un neurocientífico, y Hacker, un filósofo, publicado en el 2020 en la colección. Los autores sugieren que es un manual conceptual para estudiantes e investigadores de las funciones cerebrales. Este libro es muy interesante porque lo que hace es exponer los problemas filosóficos de las neurociencias tan en boga ahora, y que se han generado a partir de la falacia mereológica de las neurociencias.
en la que se atribuye a una parte del cuerpo, el cerebro, lo que es atribuible al organismo completo en interacción con su mundo. Entonces va en contra de un reduccionismo del método que usan los neurocientíficos, los psicólogos cognitivos, ofreciendo algunas reflexiones metodológicas de abordaje de estos fenómenos que interesan tanto a estos especialistas disciplinares. No pretende desacreditar la ciencia experimental, sino deshacerse de confusiones generadas por el legado cartesiano en la forma del cuerpo-mente y luego cerebro-cuerpo, que aunque se cambió la entidad metafísica hacia una parte material, sigue teniendo los mismos problemas, que desde filosofía se conocen como el duende en la máquina, o como lo llaman, el fantasma en la máquina, graves problemas conceptuales que han llevado a los neurocientíficos y a los psicólogos cognitivos por un camino errado. Se puede corregir. ¿Cómo? Pues lean el libro, y está también. Entonces, bueno, a lo largo de esta presentación espero haber logrado despertar su curiosidad. Fue muy rápida, no nos da el tiempo para hablar de 9 libros de esta complejidad y de esta extensión, pero espero haber logrado despertar su curiosidad y que se interesen en sumergirse en esta interesante colección sobre temas muy interesantes para todos los especialistas en las áreas que les he nombrado, y para los que ya somos curiosos también de naturaleza, los invito a revisarlo. Pues muchas gracias, Lisbeth, Nora. Creo que han hecho lo imposible, ¿no?, de escribir esta colección que, como bien dice Nora, es bastante compleja, diversa. Ya de por sí la filosofía de Wittgenstein tiene la fama de ser difícil, y algunos de sus estudiosos no es que la hayan hecho más clarita, también le agregan otros niveles de complejidad, pero creo que han hecho un panorama perfecto, ¿no?, de la colección. Qué bueno que aceptaron la invitación de poder estar con nosotros. Los libros los tenemos aquí afuera a la venta, están invitados a adquirirlos, y pues gracias nuevamente por su participación. De verdad, súper disfrutables, ¿eh? No sencillos, pero muy disfrutables. Gracias.